Bueno, buenos días de nuevo a todos y a todas. Un placer para mí. Yo soy Jorge Zafrilla, profesor de la Facultad de Económicas, y es un placer para mí hoy poder moderar esta mesa en este seminario de la Fundación General de la UCLM bajo el título de Economía, Empresas y Derechos Humanos. En esta segunda mesa de diálogo, es una mesa de diálogo, por tanto sí que vamos a tener dos exposiciones de nuestras ponentes, pero como ha pasado antes, pretendemos que se abra un debate posteriormente en el que todos y todas podamos participar de manera abierta. El título de la mesa de diálogo es Trabajo indigno en las cadenas globales de valor, limpiando bajo la alfombra de las multinacionales. Un poco desde la foto más amplia que nos ha presentado antes Federico, vamos a aterrizar un poquito más a esta casuística más directa y real de la situación que está aconteciendo a nivel global con la acción de las multinacionales en distintos países emergentes y sus consecuencias bastante indeseables en algunos casos. Para esta mesa contamos con dos ponentes de nivel, en el sentido de que están extremadamente especializadas en el estudio de la problemática y la temática. Y bueno, son Erika González Briz, del Observatorio Observatorio de Multinacionales en América Latina y la Asociación Paz con Dignidad, y Ángela García Laminos, compañera, profesora de la Facultad de Económicas, doctoranda, que está especializada también en temas de esta cuestión. Bueno, vamos por ordenarnos un poquito, vamos a hacer un par de intervenciones de unos 20 minutos cada una de vosotras, ¿de acuerdo? Para luego dar paso el resto del tiempo a un debate abierto con todos vosotros. Bueno, un poquito, va a empezar Erika, voy a presentarla brevemente. Erika es licenciada en Biología por la Universidad Complutense de Madrid, es investigadora, como os he dicho ya, en OMAL y en la Asociación Paz con Dignidad. Es coautora de diversos libros dedicados al estudio de impactos asociados a la expansión de las empresas transnacionales españolas, especialmente en América Latina. Algunos títulos por destacarlos, que yo creo que nos evidencian que de lo que nos va a contar sabe bastante, son Las multinacionales en Bolivia, de la desnacionalización al proceso de cambio. Otro es el Atlas de la energía en América Latina y el Caribe. Y el último, un título interesante y un trabajo genial, sin duda, es La energía que apaga Colombia, los impactos de las inversiones de Repsol y Unión Fenosa, dos multinacionales españolas. El enfoque de Erika, si no me equivoco, de esta mañana va a ser presentar un poco el carácter sistémico de los impactos socioecológicos de las empresas transnacionales, así como nos va a esbozar algo interesante, yo creo, sin lugar a dudas, un poco cuáles son las propuestas y mecanismos de control que se están estableciendo y sus debilidades, entiendo, a nivel global para un poco el control de esta acción transnacional a nivel global. Así que, Erika, te cedo la palabra. Un placer. Buenos días. Lo primero, agradecer la invitación a la mesa y después, bueno, que espero que os parezca interesante los contenidos que vamos a aportar aquí para que luego en el espacio más de preguntas o reflexiones pues podamos intercambiar algunas ideas. Sí que pediría que a falta de 5 minutos me señalases porque me suelo enrollar. Bueno, lo que quería aportar aquí en esta mesa es una primera mirada que yo creo que ya habéis hablado, ¿no? en la primera mesa sobre el poder de las empresas transnacionales, sobre cómo las grandes corporaciones no están cumpliendo con su obligación de respetar los derechos humanos, cómo existe también una enorme asimetría normativa, que ahora la veremos, ¿no? entre la ausencia de mecanismos para obligar a estas transnacionales a cumplir con los derechos humanos y cómo se protegen, cómo se blindan los negocios de estas corporaciones con una gran fortaleza, ¿no? Que hay una enorme asimetría. Para terminar hablando de qué propuestas existen actualmente para controlar a las empresas transnacionales en derechos humanos y cómo las organizaciones sociales vemos que estas propuestas que se están manejando, se están aprobando en las instituciones son ineficientes, son ineficaces, no están consiguiendo realmente controlar a estas empresas transnacionales, de manera que, bueno, pues si vamos a documentación de la violación de derechos humanos, cuando hablo de derechos humanos hablo de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, derechos colectivos, todo un conjunto de derechos humanos. Vemos que hay una vulneración sistemática por parte de las empresas transnacionales, de las grandes corporaciones, con el objetivo de maximizar las ganancias, ¿no? Entonces, bueno, pues por plantear un poco este marco para que luego pues, después se profundice más en una cuestión más laboral, ¿no? De violación de derechos laborales, ¿no? Entonces, simplemente
primero apuntar, ¿no?, que cómo las empresas transnacionales, las grandes empresas transnacionales, desde las que cotizan en el IBEX 35 a las grandes corporaciones globales, se mueven en estos mercados con estructuras muy complejas, muy cambiantes, ¿no? Podemos ver cómo una empresa transnacional pues, tiene una matriz y una serie de filiales, pero a su vez tienen toda una red de proveedores, una red de contratistas, de manera que los límites, digamos, la figura de la empresa transnacional se va desdibujando, ¿no? Igualmente, quienes son los propietarios de esas empresas transnacionales tampoco ya son determinadas personas, sino que son fondos de inversión, fondos de capital riesgo, fondos de pensiones, es decir, otras transnacionales del ámbito financiero que tienen capitales de otras empresas. Es decir, hay una red muy compleja, muy cambiante, que es muy difícil de delimitar, ¿no?, de determinar. Y esa complejidad y esa versatilidad tiene una doble función, ¿no? Esa enorme complejidad le permite a las grandes corporaciones maximizar los beneficios, incrementar sus ganancias, pero también, reduciendo costes, pero también esa complejidad jurídica también de empresas le permiten desresponsabilizarse, no responsabilizarse de los impactos, de los conflictos socioambientales que genera su actividad, ¿no? Si, por ejemplo, Inditex tiene un proveedor en Bangladesh que, bueno, fabrica en un edificio con problemas de seguridad muy fuertes, se derrumba ese edificio en Bangladesh, matando más de 1000 personas, Inditex no tiene ningún tipo de responsabilidad con ese proveedor, teóricamente, ¿no? Aunque forma parte de su modelo de negocio y el modelo de negocio es marcado por Inditex, consigue expulsar la responsabilidad de las consecuencias que tiene ese modelo de negocio en relación a la vida de trabajadores y trabajadoras o de otros conflictos socioambientales, ¿no? Entonces, esto también es pues, una posibilidad que tiene esa complejidad de la estructura de las empresas transnacionales. A ver si chufla esto. Aquí estamos. Por esquematizar el poder, ¿no? El poder que tienen las grandes corporaciones transnacionales lo voy a esquematizar pues eso, de manera muy gruesa, ¿no? en 4 ejes. Un primer eje, que es el poder económico que tienen las empresas transnacionales, que han ido incrementando ese poder pues, a lo largo del capitalismo global, ¿no? en todo el periodo de capitalismo, y especialmente con las políticas neoliberales de liberalización, de desregulación y privatización, también de cada vez más esferas de la vida, más territorios que han ido pues, engrosando, digamos, los negocios, los beneficios de las grandes empresas transnacionales. Y cómo ese poder económico, en la dinámica del capitalismo, hay una sucesión continua y creciente de fusiones y absorciones, de manera que lo que estamos viviendo de manera continua es la generación de cada vez más grandes conglomerados conglomerados con una mayor envergadura, es decir, que pocas grandes empresas transnacionales controlan los sectores estratégicos de la economía global. Podemos contar, casi con los dedos de la mano, las grandes corporaciones que controlan las comunicaciones y la tecnología, ¿no? A nivel del mercado global, la farmacia, la agroindustria, las finanzas, es decir, bueno, pues sectores muy importantes de la economía, de la vida de las personas, están controladas por muy pocas empresas transnacionales. Ese poder económico, desde luego, está muy relacionado con el poder político. La capacidad de interlocución que tienen las empresas transnacionales con los gobiernos es muy elevada. De hecho, generalmente los gobiernos diseñan, el poder legislativo y el poder ejecutivo, los gobiernos, diseñan leyes y políticas que son funcionales a los intereses de las empresas transnacionales, no a los intereses de las mayorías sociales. Y esto se produce por esa capacidad de interlocución que es engrasada por las llamadas puertas giratorias, que seguro que todas y todos conocéis aquí, ¿no? El paso entre pues, altos ejecutivos de las grandes empresas transnacionales a cargos políticos y cargos gubernamentales y al contrario, ¿no? Cómo van pasando de una esfera a otra hasta el punto que en algunos casos vemos que se ha generado una clase político-empresarial. Prácticamente viene a ser como lo mismo, ¿no? También, ¿no? Mecanismos como el lobby, ¿no? Como esos espacios privilegiados de interlocución, de diálogo entre el poder ejecutivo, entre los gobiernos y las empresas transnacionales, o los think tanks, ¿no? Diferentes mecanismos que tienen estas empresas transnacionales con presupuestos muy elevados para poder hacer que los gobiernos generen políticas y generen leyes o impulsen leyes que sean favorables a sus intereses.
Por otro lado, el poder cultural, ¿no? Como todo aquel instrumento que genera imaginarios, que genera legitimación social, como son los grandes medios de comunicación, a través de la publicidad, a través de la financiación, o porque los grandes medios de comunicación también son empresas transnacionales, pues establecen ese imaginario que legitima, ¿no?, la actividad de las empresas transnacionales y bloquea, censura cualquier crítica que vaya a la raíz de esas ganancias, que vaya a cuestionar el papel de las empresas transnacionales en el sistema, ¿no? Y otro de los ejes es el poder jurídico, muy relacionado con el poder político, ¿no? Es precisamente esa cercanía entre las grandes empresas transnacionales y los gobiernos tanto nacionales como, podemos decir, instituciones financiero-económicas internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial del Comercio, ¿no? Esa cercanía ha posibilitado, pues, como decía, que se genere, que se estructure toda una serie de normas, toda una serie de leyes, tanto a nivel interno, dentro de los países, como a nivel internacional, que protegen, que blindan los negocios, los intereses de las empresas transnacionales. Esto es lo que algunos juristas han llamado la creación de una nueva lex mercatoria, que es una sobreproducción de leyes, de normas, que lo que hace es blindar, proteger con una gran fuerza, de manera muy coercitiva, muy fuerte, los negocios, los negocios de las empresas transnacionales. ¿A través de qué mecanismos se produce esa protección? Pues a través de los tratados comerciales, bilaterales, multilaterales y regionales, bueno, que tienen una serie de cláusulas para proteger esas inversiones, ¿no?, y proteger los intereses y los negocios de las corporaciones. Pues de lo último que se está negociando, hay varios, ¿no?, que la Unión Europea está impulsando. Uno de los últimos sería el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, ¿no?, que, bueno, se quedó atascado hace unos años y están intentando reimpulsarlo en una nueva ofensiva para firmar cada vez más acuerdos comerciales que protejan los intereses de las transnacionales, de las corporaciones europeas. También acuerdos de protección de inversiones que son bilaterales entre dos países. Por ejemplo, España tiene firmados decenas de acuerdos de protección y promoción bilateral de inversiones, que lo que hace es, pues, proteger los intereses y los negocios de las corporaciones españolas. Otro de los ejes son los contratos de exportación y comercialización, contratos directos entre las transnacionales y los estados, y toda una serie de políticas, normas y disposiciones multilaterales, que pueden ser créditos condicionados, políticas de ajuste estructural precisamente de esos créditos, u otro tipo de normativas. Un conjunto de miles y miles y miles de normas que protegen los intereses y los negocios de las empresas transnacionales. Y hablamos que es una normativa fuerte, que es una normativa coercitiva, porque también, como algunos juristas, un compañero de OMAL, habla que esta normativa tiene dientes para poder morder, tiene dientes para que sea efectiva. Y esos dientes son lo que llaman los laudos arbitrarios, que son, que no sé si lo habéis escuchado, los tribunales de arbitraje internacional. Son tribunales internacionales, por ejemplo, el Banco Mundial tiene un tribunal de arbitraje internacional, es el más conocido, el más empleado, que se llama CIADI, y ahí, pues, si una empresa transnacional considera que un Estado que ha firmado cualquiera de estas cuestiones ha incumplido alguna de las normas que protegen los negocios de la empresa transnacional, puede acudir, pasando olímpicamente de la normativa interna económica de ese país, pasando totalmente de ese marco jurídico nacional, puede saltárselo e ir directamente a ese tribunal de arbitraje internacional, en este caso al CIADI, diciendo que el Estado ha incumplido alguna de estas normas y que le tiene que compensar, o bien no retirando la decisión, la política que considere la transnacional que es lesiva, o bien por medio de una compensación económica, ¿no? Y en general, dado que estos tribunales se rigen por esta normativa comercial, suelen dictaminar, suelen tener resoluciones a favor de la empresa transnacional. Hay varios casos en este sentido, pero bueno, por ejemplificar a uno, para que veáis un poco cómo funciona, cómo opera, fue hace tiempo, la empresa transnacional que es española, es andaluza, que se llama Abengoa, quiso instalar un centro de residuos tóxicos en México, en una localidad de México, y aunque el Estado de México sí que le dio los primeros permisos, no tenía todavía los permisos del municipio, los permisos locales para instalarse en esa localidad. La comunidad se enteró de que querían poner un centro de
gestión de residuos tóxicos y se movilizó en contra, ¿no?, por la posible contaminación, los riesgos de contaminación de la población, los riesgos de contaminación de una zona protegida de gran valor ambiental cercano, se movilizó y consiguió que el municipio no diera esos permisos locales. Finalmente, Abengoa lo que hizo fue, a mí se me ha prometido, se me ha dicho que puedo instalar este centro con una serie de expectativas de beneficio, no lo consigo, demando al Gobierno de México al CIADI. Y el CIADI resuelve en contra de México. Es decir, una decisión que protege los derechos ambientales, los derechos de la salud de la comunidad, tiene que ser compensado y tiene que ser compensada a la empresa transnacional por ese cumplimiento de los derechos, ¿no? O sea, para que se vea qué tipo de mecanismos hay de protección de los intereses de la empresa transnacional que pasa por encima del derecho internacional de los derechos humanos y pasa con una gran fortaleza, con una gran eficacia, ¿no? Y aquí vemos lo que planteaba antes, cómo hay una enorme asimetría normativa, ¿no? Cómo la lex mercatoria, el derecho corporativo global, es imperativo, es coercitivo y es ejecutivo. Se cumple sí o sí, se protegen los derechos de las transnacionales sí o sí. Pero ¿qué pasa con las obligaciones de las corporaciones, de las empresas transnacionales, de respetar los derechos humanos? ¿Qué mecanismos existen a nivel internacional para que una empresa transnacional cumpla con esos derechos humanos? Pues lo que vemos es que ese derecho internacional de los derechos humanos, donde incluye también el derecho internacional del trabajo, es frágil, está limitado a los Estados. Es decir, ese derecho internacional se redirige a la normativa interna de los Estados. No hay una normativa internacional que tenga que cumplir una empresa transnacional. Es decir, volviendo a Inditex o cualquier otra empresa, o Repsol o cualquier otra compañía, si tiene una filial o un proveedor en China, tiene que cumplir la normativa de China. Si China no ha firmado los convenios de la OIT, no tiene que cumplir los convenios de la OIT, ¿no? Entonces, esto, vamos, es absolutamente cuestionable porque precisamente porque la normativa interna de los países ha sido cada vez más desregulada, cada vez es más frágil, cada vez está más debilitada, precisamente por la aplicación de las políticas neoliberales, con la máxima de atraer las inversiones extranjeras, se van desregulando, se van flexibilizando, se van debilitando toda una serie de normas que protegen, que garantizan los derechos humanos. De manera que si esos derechos humanos se reenvían a esas legislaciones debilitadas de los diferentes Estados-nación, lo que ocurre es que apenas tienen obligaciones las empresas transnacionales. Y además tampoco existen instituciones públicas que hagan que se puedan cumplir, ¿no? Que tengan presupuestos, tengan recursos para vigilar realmente el cumplimiento que tienen las empresas transnacionales de los derechos humanos, ¿no? Por eso es frágil, es limitada a los Estados y no tiene instancias de control, ¿no? Hay una enorme asimetría normativa entre cómo se garantizan los derechos de las empresas transnacionales y la debilidad que existe para hacerlas cumplir con sus obligaciones en derechos humanos. Además, vemos cómo se está construyendo toda una serie de arquitectura, de construcción de una constitución, lo que llamamos constitución económica global, ¿no? Especialmente a partir de la crisis financiera de 2008, cada vez más estados se han ido sumando a la tendencia de incorporar una serie de normas que parecen inviolables, reglas económicas que tienen que cumplir sí o sí, independientemente del gobierno que esté, independientemente de su programa, del programa económico del gobierno, son normas que se sustraen, que se quitan del control de la democracia representativa, ¿no? Y un ejemplo fue cómo en la anterior crisis se gestionó la crisis de Grecia, ¿no? de la crisis de deuda de Grecia, cómo con un referéndum soberano nacional en el que la mayor parte de la población dijo que no quería aplicar un plan de ajuste estructural para pagar la deuda, pues no pasó nada. Se tuvo que aplicar ese plan de ajuste estructural para pagar la deuda, ¿no? Se saltó directamente un mecanismo de democracia representativa y se ignoró completamente, ¿no? ¡Ay, madre! Esto. O sea, que se está generando, además, se están dando pasos mucho más allá en la mercantilización de la democracia, en el que los derechos humanos van siendo expulsados del imaginario colectivo y en donde en la pirámide normativa se pone en la cúspide una serie de normas económicas de protección
de los intereses de estas élites económicas y subordinados a ellas los derechos humanos, los derechos fundamentales de todos y todas, ¿no? Se asegura con gran seguridad jurídica los intereses de las élites frente a los intereses de las mayorías sociales. En ese sentido, pues precisamente todas estas cuestiones, las denuncias también, como decía, sistemática de la violación de derechos humanos, se ha ido planteando, ha ido creciendo toda una serie de debates en relación a cómo se puede controlar a las empresas transnacionales, cómo se puede obligar a estas corporaciones a cumplir con los derechos humanos. Es un debate que lleva en Naciones Unidas desde hace más de 40 años, desde la década de los 70, que se intentaron crear instrumentos para el control de las empresas transnacionales, ¿no? Y en ese debate, uno de los últimos, o podemos ver así como... vamos ahí, no. Como, por poner dos puntos importantes o que quería yo aportar aquí o resaltar en esta mesa, una es en 2014 en Naciones Unidas se aprobó la resolución 26.9 que crea un grupo de trabajo entre diferentes gobiernos para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante que obligue a las empresas transnacionales y otras empresas en relación a los derechos humanos. Este proceso en Naciones Unidas sigue vigente. En cada vez que se reúnen es una nueva oportunidad que las organizaciones sociales, que las comunidades afectadas por la violación de empresas transnacionales pueden trasladar las exigencias y los mecanismos que generen mecanismos eficaces para el control de las empresas transnacionales, para que respondan y se responsabilicen de la violación de derechos humanos, aunque los últimos borradores pues, están siendo bastante debilitados y estamos viendo que no están conteniendo una de las cuestiones que son centrales para nosotros, que serían pues, fundamentalmente dos. Una, obligaciones directas para empresas transnacionales en derechos humanos, independientemente del país donde se sitúen. O sea, da igual que la empresa, filial, proveedor y contratista se sitúen en cualquier país del mundo y la normativa interna que tenga aprobada tiene que cumplir con el derecho internacional de los derechos humanos. Esa es una cuestión que no está en esos borradores. Y otra cuestión es instancias que permitan a las comunidades afectadas por esa violación de derechos humanos denunciar a las empresas transnacionales, llevar documentación, pruebas para que se haga un peritaje y se pueda trasladar esa denuncia a un tribunal internacional que pueda juzgar tanto a las empresas transnacionales como a sus directivos por la violación de derechos humanos y hacerles responsables por la vía penal, civil y administrativa. Y son dos cuestiones que consideramos básicas si queremos un mecanismo eficaz para controlar a las empresas transnacionales y que no están. Igualmente, otro de los puntos que yo creo que también es interesante saber y es que la Unión Europea ha aprobado recientemente una directiva europea sobre diligencia debida de empresas y derechos humanos. Se plantea así como que es una norma obligatoria, pero relacionada con la diligencia debida, que si queréis luego podemos profundizar sobre este aspecto porque no tenemos mucho más tiempo. Pero lo que vemos es que la diligencia debida sigue siendo un mecanismo unilateral de la empresa, o sea, no está relacionada con las normas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. La debida diligencia es como un plan de riesgos que realiza la empresa transnacional de acuerdo a sus criterios, o sea, tiene recomendaciones de las instituciones internacionales, pero sigue sus criterios, no hay un fuerte control público y no se basa en esas normas fundamentales de los derechos internacionales, de los derechos humanos. No hay obligaciones directas para las empresas transnacionales, ¿no? Eso consideramos que es una fuerte debilidad de esta nueva directiva, pero luego lo podemos hablar un poquito más en profundidad. Muy bien, genial. Erika, fantástica exposición. Yo creo que hemos tocado muchos temas que nos han dejado ideas abiertas y que seguro que ahora ponemos en común. Ángela estaba hace muy poquito tiempo ahí donde estáis vosotros, siendo alumna nuestra, una alumna fantástica del grado de Administración y Dirección de Empresas, como muchos de vosotros, que luego hizo su máster en Economía y que en ambos casos los saldó con excelencia académica en todos los sentidos, intelectual, crítica y reflexiva, ¿no? Y la suerte que hemos tenido con Ángela es que cuando acabó la carrera y su máster decidió volver con nosotros y ahora es una fantástica compañera y profesora en el grado de ADE y de Económicas principalmente. Ángela está haciendo su tesis doctoral en estos momentos también sobre temáticas relacionadas a los aspectos que estamos tratando en esta mesa. Principalmente está aplicando modelos económicos, modelos multirregionales de análisis input-output, análisis a lo largo de las cadenas globales de la producción de toda la generación de empleo indecente, empleo esclavo y demás. Básicamente,
Y en este seminario creo que es interesante decirlo, y en este ámbito y con esta capacidad de crítica estamos haciendo una tesis para el mainstream, tocando temas que para nada se gustan, ¿no? Y de hecho, pues recientemente hemos sufrido hasta un caso de cierta censura, por así llamarlo de alguna manera, en alguna de estas revistas internacionales de altísimo impacto, que va a ser un poco el trabajo que os va a contar esta mañana Ángela, que finalmente hemos podido publicar, así que hemos roto un poco esa barrera, esa barrera ideológica quizás sobre algunas ideas. Así que Ángela, otros 20 minutos para ti. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Jorge. Bueno, hola a todos. Muchos de vosotros ya me conocéis. La presentación que voy a poner ahora mismo se titula ¿Hay trabajo forzado en tu armario? Y os voy a hablar sobre violaciones de derechos humanos en la industria de la moda. Y creo que es un tema que nos toca a todos. Entonces me gustaría que hiciésemos todos un poco de autocrítica y reflexionásemos al respecto. ¿Vale? Voy a empezar con este jugador de la NBA. ¿Hay aquí algún aficionado al baloncesto? ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién? No, es Enes Kanter. Ah, no, yo digo el de los Boston Celtics, el que va de la camisa de los Boston Celtics. Es Enes Kanter, ¿vale? Este tío es un crack, es un jugador estrella total de la NBA. Bueno, yo esto lo sé porque me lo ha dicho mi marido, que yo no entiendo mucho de baloncesto. Pero me ha dicho que es súper bueno. Y este año Enes Kanter, que es turco, está sin equipo. No lo quiere nadie, ningún equipo, ni de la NBA ni de la Liga Europea. ¿Qué ha pasado? ¿De repente se ha vuelto malo? No, lo que ha pasado es que Enes Kanter es una figura muy incómoda en la NBA porque hace un activismo muy fuerte a favor de los derechos humanos y ha incomodado a mucha gente. Kanter habitualmente en los partidos pintaba mensajes en sus zapatillas y él estaba especialmente concienciado con el trabajo forzado que utilizan las corporaciones como Nike, patrocinador de la NBA, para fabricar estos bienes. Y una causa que él ha abrazado con especial fervor es la de los uigures en China, que ahora de esto va mi presentación, ahora os contaré quiénes son los uigures. En conclusión, Kanter ha cabreado a Nike, patrocinador de la NBA, Adidas, patrocinador de la NBA, China, los espectadores chinos son muy importantes para la NBA, y también ha hecho declaraciones contra los abusos de derechos humanos en Turquía, por lo que es persona non grata en Turquía, y Turkish Airlines es la patrocinadora de la Liga Europea de baloncesto, y por eso nadie quiere a Kanter en su equipo, a pesar de que es un muy buen jugador. ¿Vale? ¿Y quiénes son estos uigures? ¿Por qué son tan importantes para que una estrella de la NBA arriesgue su carrera por defenderlos? Bueno, pues los uigures son una minoría étnica musulmana que vive en Asia Central, en la zona que tradicionalmente se ha llamado Turquestán Oriental. Actualmente esta zona corresponde principalmente a la región de Xinjiang, que está en el este de China, pero también hay algunos uigures en otros países como Kazajistán, Kirguistán, etc. Pero ya os digo que la mayoría de ellos viven en China. Y son noticia porque esta población es víctima de uno de los niveles de represión más fuertes del mundo. La región está fuertemente militarizada bajo el pretexto de que hay una amenaza terrorista. Y con ese pretexto el gobierno chino los somete incluso a control biométrico y los puede internar en unos campos de reclutamiento, que son esa foto que tenéis ahí, solo por el hecho de llevar barba, tener Facebook o viajar al extranjero. ¿Vale? Esos campos, el gobierno chino los llama campos de educación y formación profesional, pero realmente hay evidencias, un montón de informes de ONGs, incluso de gobiernos, que prueban que en estos campos lo que se hace es borrar sus señales identitarias musulmanas para asimilarlos a la mayoría cultural Han en China. Y también se les prepara para tareas específicas a las que el gobierno los va a obligar a someterse a trabajar cuando salgan de esos campos. Y bueno, la situación es tan dramática que incluso ha habido esterilizaciones forzosas de personas en Xinjiang y un montón de desaparecidos. O sea, es un problema muy grave. Un informe de Amnistía Internacional, os he puesto este ejemplo de informe, pero si os ponéis a buscar hay muchísimos con pruebas fehacientes de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra los uigures en China. ¿Vale? La presión internacional ha sido tan fuerte que los parlamentos de naciones desarrolladas están empezando a hacer declaraciones. El primero que lo hizo fue Canadá y calificó esta situación de genocidio. En Europa, el primero en hacerlo fue Países Bajos. Lo siguió el Parlamento británico, el belga y el último ha sido el francés. Y la ONU, bueno, pues la ONU estaba ahí como en un segundo plano que no se quería pronunciar y estaba siendo muy criticada por ello.
hasta que el pasado mes de agosto, por fin, la ONU emitió un informe en el que recababa todas las evidencias que había sobre el tema de los uigures, llegando a la conclusión de que parece que sí se están cometiendo crímenes contra la humanidad y, más concretamente, de que se los está sometiendo a trabajo forzado. Vale, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Esto pasa en China, en una región muy concreta. ¿A mí qué más me dan los uigures? Bueno, pues como podéis intuir en el título de esta sección, las verdaderas fashion victims, sí tenemos algo que ver en todo este tema. Xinjiang es una región estratégica para el gobierno chino, ¿vale? Y es estratégica por varias razones. Produce el 20% del algodón mundial, eso es muchísimo algodón. El 15% del tomate, el 45% de la polisilicona, que es un componente esencial para las placas solares, y el 9% del berilio mundial, que se utiliza para los chips electrónicos. Por lo tanto, China se juega mucho en Xinjiang. Y China necesitaba mano de obra muy barata para la recolección del algodón. Principalmente porque Xinjiang está muy poco mecanizada, casi todo el algodón se recolecta a mano. Y en los últimos años en China los salarios han ido creciendo mucho y si el gobierno chino hubiese tenido que pagar un salario de mercado, no podría cumplir los requerimientos de bajo coste que la industria textil impone al algodón. Por lo tanto, necesitaba mucha mano de obra y muy barata y llegó a una ingeniosa solución de explotar a una minoría. El gobierno chino vende esto como un programa de reducción de la pobreza, en el que dice que ellos forman a estas personas y les enseñan profesiones y les dan la oportunidad de tener un trabajo para salir de la pobreza. Pero la realidad es muy diferente. La realidad es que las familias son separadas y enviadas a distintas partes de la región y obligadas a hacer trabajos que ellos no han elegido voluntariamente y en unas condiciones muy duras, ¿vale? La recolección del algodón manual es muy dura y se ve en ancianos, niños sometidos a este tipo de trabajo. Se ha puesto el concepto del capitalismo del terror porque me parece muy interesante. Ese concepto lo ha acuñado un investigador que se llama Daron Byler, que es canadiense. Y él alega que, basándose en el pretexto del terrorismo, la amenaza terrorista, la seguridad nacional, el gobierno chino lo que está haciendo es utilizar una propuesta neocolonialista para poner al servicio de los intereses económicos del Estado a una minoría, a la vez que borra su cultura. Es algo bastante dramático. Se ha puesto también que el 33% de ese algodón que se produce en Xinjiang está controlado por una entidad que es la Xinjiang Production and Construction Corps, que es una entidad casi paramilitar, que media entre gobierno chino y empresas chinas y gestiona esta mano de obra como si de un régimen militar se tratase. ¿Vale? Entonces, bueno, viendo el contexto macroeconómico, tenemos que tener en cuenta que el 30% de las exportaciones mundiales de textil vienen de China. Ese 20% de algodón mundial supone el 84% del algodón chino. China se juega mucho con esta industria. Y, en resumen, 1 de cada 5 prendas de algodón contiene trabajo forzado uigur. Ahora mismo estamos aquí en esta sala, vamos a poner que unas 80 personas, ¿vale? Y vamos a poner que cada uno de nosotros, de media, lleve 2 prendas de algodón, porque es fácil que eso pase. Los vaqueros son de algodón, la ropa interior es de algodón, las camisetas son de algodón. Vamos a poner una media de 2. Habría en esta sala, tirando por lo bajo, 160 prendas de algodón. Si hacemos el cálculo de que 1 de cada 5 contiene trabajo forzado uigur, tendríamos que 32 prendas de algodón de las que llevamos nosotros ahora mismo puestas contienen trabajo forzado uigur. Así que este problema nos afecta. No es algo que pase en una región aislada y que a mí ni me va ni me viene. Nos afecta y mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, era cuestión de tiempo que la mancha del algodón sucio se extendiese a las grandes multinacionales de la moda. De hecho, en Francia, el verano pasado abrieron una querella contra Inditex y otras 3 grandes multinacionales por ser sospechosas de beneficiarse de este trabajo forzado en sus cadenas de la producción. Holanda siguió sus pasos demandando a Nike, CA y Patagonia, y Alemania a CA y Hugo Boss. Y cada vez son más las webs de ONGs y de asociaciones pro derechos humanos que no tienen miedo de señalar a marcas concretas. Estas en concreto provienen de un informe de un think tank australiano que identificó 82 marcas globales que contienen trabajo forzado uigur en sus cadenas productivas. ¿Vale? Incluso hay una base de datos, que os podéis apuntar el link si queréis, en la que puedes buscar cualquier empresa que quieras, multinacional, de electrónica, de moda, de lo que quieras, y te dice si contiene trabajo forzado uigur en su cadena productiva y te especifica a través de qué proveedor. O sea, da muchísima información.
esta base de datos y os invito a que la visitéis porque es difícil encontrar una empresa de moda que pongas y que no aparezca que sí contiene trabajo forzado uigur. O sea, casi todas están implicadas. Y bueno, pues es lógico porque al final la fast fashion, que es el paradigma imperante ahora mismo en la moda, pues impone unos costes de producción ridículos que obviamente esconden un precio detrás. Si miramos a nivel macro la evolución del sector de la moda, vemos que desde el año 2000 se ha duplicado la producción de ropa en el mundo. Pero, sin embargo, a nosotros cada vez nos supone menos esfuerzo económico comprar la ropa. Veis que actualmente destinamos en torno a un 5% de nuestro gasto en consumo a la ropa, cuando antes era mucho más alto. ¿Qué significa esto? Que cada vez compramos más ropa y más barata. Y eso es un modelo totalmente insostenible, porque tiene repercusiones no solo medioambientales, sino también sociales. En este mapa podéis ver todos los países del mundo que están acusados de utilizar trabajo esclavo en alguno de los bienes de la cadena de valor de la moda, ¿vale? Y veis que no es solo una cuestión de China. Hay muchos otros países como Brasil, México, Argentina y a todos los niveles, no solo en el algodón, también en la fabricación de textiles, de ropa, de calzado. O sea, el problema es más grande de lo que parece a priori, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo hemos llegado aquí? Porque yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo cuando estudié en la carrera el modelo del comercio internacional de David Ricardo, lo del vino y la tela, todos ganamos con el comercio internacional y la ventaja comparativa, yo pensé, pero si el comercio internacional es maravilloso, si esto es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, todos ganamos, qué bien, qué bonito todo. Vale, ¿cómo hemos llegado de ese ideal a corromperlo para que la explotación de seres humanos sea algo que vemos como natural y propio del sistema, que no nos extrañe, que sea algo que ya sabemos? Me diréis, sí, esto que nos estás contando ya sabíamos qué pasa, ¿vale? ¿Cómo hemos llegado ahí? Bueno, pues como ya os podéis imaginar, todo se desencadena con la globalización. Cuando los costes de transporte empezaron a abaratarse, las telecomunicaciones empezaron a agilizarse y a aflorar y hubo una gran apertura de mercados globales, dos fenómenos en concreto se extendieron entre las multinacionales. Uno era el outsourcing, que es la partición de tu cadena productiva en muchas actividades y externalizarlas a otros proveedores. Y otro es el offshoring, que es coger ciertas fases de tu cadena productiva y llevártelas a otros países, ¿vale? La combinación de ambas ha hecho que las redes de producción estén altamente fragmentadas a nivel internacional, que cada pequeña fase se realice en un territorio distinto y se hayan generado unas redes productivas muy largas y muy intrincadas, por tanto muy difíciles de rastrear. A la luz de estas nuevas redes productivas de la globalización, pues han surgido conceptos como el trading task. En el modelo de Ricardo y en los modelos tradicionales, pues teníamos grandes industrias en distintos países compitiendo con su especialización en un producto concreto. Pero el paradigma actual no es así. Ahora lo que tenemos son trabajadores en distintos países compitiendo por realizar fases muy específicas y muy concretas de un bien que se finaliza combinando muchas fases en muchos países, ¿vale? Además, los modelos de negocio just in time y low cost, que requieren mucha agilidad, mucha velocidad de producción a muy bajo coste, están también perjudicando claramente los derechos humanos. Si a esto sumamos el incremento del poder de las multinacionales, en concreto su poder de negociación en esas redes largas de múltiples proveedores que facilitan una dilución de responsabilidades, tenemos el contexto perfecto para explotar ventajas competitivas poco éticas, ¿vale? A esto se suman también una serie de factores en origen en países emergentes que os comentaré ahora, ¿vale? Y bueno, ¿y qué son esta explotación de ventajas competitivas poco éticas? Pues significa que nosotros todo lo que no queremos ver en los países ricos relacionado con la producción lo llevamos a otros países. Las emisiones, la contaminación, el trabajo de baja calidad, todo nos lo llevamos a otros países. Y esos países emergentes del sur global están luchando entre sí en una carrera hacia el fondo para ver quién rebaja más sus estándares laborales y medioambientales para atraer esa inversión. Muy triste, pero sucede. Y todo esto nos ha llevado a que un fenómeno tan abyecto como el trabajo forzado sea algo normal, algo inherente a las cadenas de producción, que sabemos que sucede, pero como nos queda lejos, miramos para otro lado. Vale, y retomando ese concepto del negocio del trabajo forzado, que lo ha propuesto Le Baron en 2021, pues podemos identificar factores a nivel mundial que hacen que exista una oferta de trabajo forzado, es decir, trabajadores en esa situación, y una demanda de trabajo forzado, es decir, empresas que lo demandan sin ningún tipo de remordimiento.
¿vale? Y he clasificado los factores en dos tipos, los que son claramente institucionales y los que están relacionados con otros agentes, trabajadores o empresas. ¿Vale? Empezando por la oferta de trabajo forzado, pues vemos que hay una serie de condiciones que hacen que los trabajadores de estos países pobres sean especialmente vulnerables a ser víctimas de este trabajo forzado, como pues, ser pobres, elementos identitarios como pertenecer a una minoría, contraer servidumbre por deudas, que por ejemplo es muy común en Brasil o en la India, y las migraciones. En Europa del Este, Turquía y toda esa zona, hay un corredor muy importante de migrantes en el que prolifera el trabajo forzado. O sea, incluso dentro de Europa sucede esto. También hay factores institucionales que refuerzan esa oferta, como la discriminación contra ciertos grupos, la restricción de libertades, no tener ningún tipo de estándar laboral y no respetar los derechos laborales, la imposición estatal, como es el caso de los uigures. Y en cuanto a la demanda, bueno, pues por parte de las empresas, pues esa búsqueda de reducción de tiempos y costes y la pantalla que supone tener esas cadenas tan intrincadas les permite hacer una subcontratación irresponsable sin ningún tipo de consecuencia. Y bueno, los gobiernos de estos países emergentes están encantados con la situación porque si eso les permite generar crecimiento e integración comercial, pues bienvenido sea. No hacemos auditoría, nos hacemos los longuis y permitimos que esto siga sucediendo. ¿Vale? Entonces, volviendo a los uigures, que os he dicho que es un tema que nos toca y nos llega, ¿vale? ¿Qué pasa con ese algodón manchado? ¿Cómo sabemos si nuestras prendas lo contienen o no? Bueno, pues es un tanto desesperanzador, pero es muy difícil saberlo, porque China cada vez está viviendo más confrontación, más rechazo hacia el algodón de Xinjiang, y lo que hace es enmascararlo en esas redes tan complejas, ¿vale? Aquí os voy a poner un ejemplo muy simplificado de una cadena productiva textil para que veáis en qué consiste el blanqueo. En China, los uigures recolectan ese algodón en situaciones de trabajo forzado. El algodón, hasta que se convierte en un tejido, pasa por multitud de procesos. Aquí os he puesto 3, el hilado, el tejido y el teñido, ¿vale? Todo eso se desarrolla dentro de China, en la industria textil china, que es muy opaca. Una vez que ese algodón se ha convertido en una tela, después de haber pasado por muchas empresas y muchas fases productivas, se exporta a países que no hacen preguntas. Pues tenemos Bangladesh, Camboya, Vietnam, India, etcétera, Indonesia. Todos ellos pues, aceptan ese algodón sin cuestionar su origen y lo convierten en prendas de vestir. En un país le cosen las mangas, en otro los botones, en otro la etiqueta y al final lo exportan aquí a España. Y yo voy tan contenta y me compro mi camiseta por 3 euros, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Pues que, como os he dicho, el sector textil chino es muy opaco y las redes productivas asiáticas son muy, muy complejas y muy opacas. Hay proveedores de proveedores de proveedores que se interrelacionan unos con otros. Entonces eso propicia que las multinacionales digan, es que yo no sé el algodón, yo no puedo saber con tantos proveedores, ¿yo qué quieres que haga? Yo no sé. Y que nosotros los consumidores estemos tan contentos con nuestra camiseta de 3 euros. Porque a lo mejor vemos Made in Vietnam, decimos, bueno, pues en Vietnam no están los uigures, pues qué bien, pues no es China, no es uigur y sí contiene algodón uigur, ¿vale? Entonces es muy difícil auditar estas cadenas. Aquí en este gráfico lo que he representado es que he cogido esos 570.000 uigures que están explotados en el algodón y los he asignado a las distintas regiones del mundo según su consumo. Es decir, si vemos la Unión Europea, vemos que 31.000 de esos uigures están produciendo algodón que al final va a parar a los bienes que nosotros consumimos, ¿vale? Y un 63% de esos bienes son textiles y moda. O sea que tenemos un problema, tenemos responsabilidad al respecto. Además, una de las cosas que yo analizo en mi tesis es que el trabajo uigur está mucho más lejano del consumidor en términos de fases productivas que el trabajo de baja cualificación normal. Por lo tanto, es mucho más difícil de rastrear y de concienciar al consumidor. Y, bueno, y seguimos mirando hacia otro lado. ¿Vale? Esto no sé si me da tiempo a contarlo, lo voy a contar muy rápido, ¿vale? Os quería poner un ejemplo con las zapatillas Vans de una empresa que intenta hacer bien las cosas, pero tiene lagunas, porque no sabemos si vamos a creer que es porque no pueden llegar más lejos, pero puede ser que sea porque no quieren. Es muy difícil rastrear el origen del algodón. Vans es una empresa muy comprometida, o eso dicen, con el tema del trabajo forzado y dan mucha información sobre sus proveedores. Entonces, este mapa
que es facilitado por la propia marca Vans, te dicen este modelo de zapatillas dónde lo producen, ¿vale? Y se ve, bueno, pues que la zapatilla se produce en Camboya, lo que es la zapatilla terminada, pero a Camboya llegan inputs de muchas localizaciones, pues vemos que llegan de Taiwán, de distintos sitios de China, etcétera, etcétera. Si clicamos en quién le provee a Vans de tela de algodón, pues vemos que el último proveedor que sale es una fábrica textil china que produce tela de algodón, ¿vale? Pero Vans no se remonta más atrás en la cadena, no nos dice dónde se ha cultivado ese algodón y dónde se ha recogido. Por lo tanto, este compromiso con la transparencia, cuando llegamos al punto crítico, queda un poco cojo. Y es que la propia Vans en su página dice que obliga a sus proveedores a firmar un contrato de que no van a utilizar algodón de Xinjiang, pero que al fin y al cabo reconoce la complejidad de verificar que eso es verdad y de rastrear el algodón. Por lo tanto, muchas veces las buenas intenciones se quedan un poco en una campaña de lavado de imagen y no llegan a materializarse en información para el consumidor. ¿Vale? Y termino con qué podemos hacer, ¿vale? Aquí hay básicamente 3 agentes implicados. ¿Quién tiene que velar por los estándares laborales? Bueno, pues las instituciones y los gobiernos tienen algo que decir, ¿vale? Y de esto podemos hablar ahora. Estados Unidos recientemente ha prohibido todas las importaciones que contengan algodón de Xinjiang. Y la Unión Europea se está planteando seguir sus pasos. Y puede decir, bueno, pero esto a mí me queda muy lejos, yo no puedo hacer nada en la política exterior de mi país. Bueno, es que a nivel local también se pueden hacer cosas. Por ejemplo, en Burdeos han rechazado la ampliación de un Zara por estos motivos, porque se le acusa de beneficiarse del trabajo forzoso en China y la ciudadanía de Burdeos se ha negado a que amplíen ese Zara. O sea que podemos hacer cosas como consumidores. Por otra parte, el segundo agente que interviene son las multinacionales, que son al final quienes deciden cómo producir y han optado por un modelo totalmente insostenible. No sé si a vosotros os parecerá normal, pero a mí no me lo parece que Shein saque 500 productos nuevos al día o que H&M tenga 3.500 millones de euros de prendas sin vender y le da igual quemarlas porque las queman. Le da igual porque le cuesta tan poco producirlas que no supone una gran pérdida para H&M quemar esos 3.500 millones. Y el último agente, como os imagináis, somos nosotros, los consumidores. Aquí es un juego de varios agentes y lo que hagamos todos va a influir en las estrategias por las que opten los demás. En el caso de los consumidores, nos hemos acostumbrado a un ritmo de consumo de ropa por impulso que es totalmente insostenible. En España nos compramos una prenda nueva cada 10,7 días, 34 prendas al año y tiramos 14 kilos de ropa. Pero es que si miramos Estados Unidos es todavía mucho más insostenible. Tenemos que hacer algo, es el momento de cambiar, ¿vale? Y esta es la última diapositiva, la conclusión que os quiero dejar. Es que, bueno, sabemos que hay 500.000 de uigures en el algodón, pero hay muchos más en nuestras industrias, en el ensamblaje informático, en la manufactura de ropas. Y es un problema local, pero que nos afecta. Las cadenas de producción nos lo traen hasta las tiendas en las que nosotros compramos, ¿vale? Hay barrera de trazabilidad porque está muy alejado del consumidor y es muy difícil rastrear esas redes de blanqueo del algodón sucio. Pero algo podemos hacer, ¿vale? Y os dejo para finalizar esta reflexión. La voy a leer en voz alta y quiero que penséis un poco sobre ella. Dice, como consumidores jóvenes debemos cuestionar nuestros propios roles en la normalización de la explotación y abuso de grupos vulnerables con fines comerciales en la industria de la moda. Si bien no estamos contribuyendo directamente a los abusos de los derechos humanos, sí seguimos apoyando un sistema que capitaliza las injusticias que sufren los uigures a través de nuestro consumo, ¿vale? Entonces, bueno, pues me gustaría dejarla para la reflexión y, como decía en Scanter, se nos acaban las excusas. Muy bien, pues muchísimas gracias a las dos. Yo creo que nos habéis dado una fantástica visión desde lo más general, de lo más normativo, al caso más concreto que, como hemos podido observar, a todos nos ocupa. Así que abrimos espacio para el debate, para las preguntas. Igual que antes, potenciamos la participación entre el alumnado. Así que nada, manos arriba. Voy a plantearos una posibilidad por si queréis hacerlo. Mirad, si ingresáis con ese QR, con el móvil, o en la web esnido.com y ponéis ese código, ¿vale? Os va a aparecer la posibilidad de lanzar vosotros una palabra o palabras que queráis en relación con lo que os haya inspirado esta ponencia, ¿vale? Meteos si queréis. Van a empezar aquí a aparecer todas las palabras que pongáis en una nube de palabras.
Pues no sé, a mí, por ejemplo, me inspira vergüenza, porque yo pues tengo zapatillas Vans, tengo camisetas de Primark y venir aquí a hablaros de esto, pues cuando reflexiono en mis propios hábitos de consumo me inspira vergüenza. Puede haber a otra persona que le inspire culpa, a otra interés, a otra aburrimiento. Entonces me gustaría que lanzaseis lo que os haya inspirado o si tenéis ideas de soluciones, lo que queráis, ¿vale? Y va a ir apareciendo ahí todo lo que lancéis. Muy bien, pues paralelamente a esta nube de palabras que va a surgir, abrimos el debate. Manos arriba. Rompemos el hielo con profesora igual que antes y luego ya... Mateo, por favor. Creo que está el micrófono, Mateo. Bueno, hola. Muchas gracias a las dos por vuestras intervenciones. Han sido muy ilustrativas y un placer escucharos. Mi pregunta va especialmente para Erika, pero un poco relacionado con el tema que tocó Ángela. Las minorías étnicas en América Latina. Bueno, tengo curiosidad por el tema en general, pero quisiera que me contaras de pronto nos contaras algún caso específico que tú conozcas de cómo multinacionales europeas siguen de pronto aplicando prácticas colonialistas, imperialistas, no sé si en México, Colombia o un caso concreto que nos puedas contar. Hay varios casos de empresas españolas en América Latina con tratos colonialistas y con fuertes conflictos socioambientales, ¿no? Puedo poner tres ejemplos, ¿no? También para ser breve, con tres tipos de empresas españolas, ¿no? Por ejemplo, la central hidroeléctrica de Hidroituango, en Colombia, no está ejecutando la obra, porque lo ejecuta una empresa colombiana, pero sí está financiando, tanto el BBVA como el Santander están financiando a través del Banco Interamericano de Desarrollo la construcción de Hidroituango, que ha supuesto la destrucción de un valle de tremendo valor ecológico y ha supuesto también el desplazamiento de bastante población, especialmente población muy vulnerable, que son la población campesina, rural y pescadora, que es migrante a lo largo del tramo del río Cauca, ¿no? Y además está en una zona de control paramilitar, de confrontación con la guerrilla y de fuerte presencia militar. Se han documentado en diferentes procesos de investigación asesinatos y masacres colectivas que se han visto por parte de las organizaciones y de las comunidades que resisten a esa presa hidroeléctrica, que se han profundizado, se han acentuado esas masacres y esos asesinatos con esta obra hidroeléctrica, ¿no? Para controlar el territorio, para evitar cualquier tipo de oposición social, han actuado los paramilitares, el ejército paramilitar y también en connivencia, en muchos casos, con el ejército colombiano para pacificar ese territorio, ¿no? Lo que ha supuesto ese desplazamiento y esa violación, crímenes, digamos, crímenes de lesa humanidad. Y ahí, y hemos hablado con el BBVA y el Santander, son cómplices de esa cuestión. Otro de los ejemplos sería el reciente ecocidio que ha generado Repsol en Perú con un vertido que en principio ellos decían que solo afectaba unos metros de costa y se ha visto que ha afectado kilómetros de costa, imposibilitando la actividad de comunidades pescadoras que vivían de la pesca en Perú, ¿no? Cerca de la refinería de La Pampilla. Ha intentado desresponsabilizarse completamente y son responsables de ese ecocidio, ¿no? Bueno, pues han actuado también con una gran impunidad y desentendiéndose completamente de una cuestión que es su responsabilidad. Y un último proyecto es el proyecto Integral Morelos, que es en México, donde han participado Enagas, Elecnor y Abengoa. Es un gasoducto de más de 150 kilómetros que pasa por las faldas de un volcán, uno de los más activos de México. Y pasa por las faldas de ese volcán, en zonas que son de un gran riesgo, posibilidad de riesgo, que si entra en erupción, que por cierto hay un monitoreo diario de ese volcán para ver cuándo puede entrar en erupción, y hay unas zonas de mucho riesgo de que ese gasoducto pues, salte por los aires en el caso de que se produzca una erupción. Las comunidades se han también desde el principio opuesto, ¿no? a ese control del territorio y al riesgo que supone la instalación de ese gasoducto, y aún así pues, vamos, ni el Gobierno de México ni las empresas, y nosotros hemos acompañado también a las comunidades afectadas, yendo aquí al Ministerio, a la Secretaría de Comercio, ¿no? Que es además, ha recibido financiación pública del Gobierno español ese gasoducto. Hemos ido a la Secretaría de Comercio para decir qué pasa con esta financiación. Aquí tienes a una comunidad que está
resistiendo y que está denunciando lo que está suponiendo, además de criminalización de esas comunidades y también violación de derechos humanos, y directamente, pues por poco nos han echado. Entonces, bueno, son algunas de ejemplos, ¿no?, de esta cuestión. Desalentador. Sobre todo ver al Banco Interamericano de Desarrollo detrás también, ¿no?, apoyando estos proyectos. Bueno, nos va quedando poco, sin duda. ¿Más preguntas, más cuestiones? Venga, vamos animándonos por ahí detrás. ¿Alguna cuestión? Antes había muchas manos. ¿Quién ha puesto necesidad de cambio en la nube? ¡Hala! Venga, sin miedo, por allí. Ahí está. ¿Y qué ideas se te ocurren? O sea, ¿a quién crees que deberíamos cargar más el peso? ¿Gobiernos, empresas, consumidores? Claro, o sea, los 500 productos de Shein al día no salen de la nada, salen porque realmente nosotros los demandamos. ¿Vale? Pero también es cierto que a nosotros nos han enseñado a demandar las propias empresas. Entonces, bueno, pues tenemos nosotros que hacer un ejercicio, pero también tenemos que presionarlas a ellas para que cambien el paradigma. O sea, al final nos afecta a todos los agentes. ¿Más cuestiones? ¿Algún compañero o compañera también que se anime? Bueno, si no hay preguntas, puedo lanzar yo alguna, ¿no? Me imagino, bueno, una pregunta abierta a las dos, de alguna manera, ¿no? Porque un poco, analizando el contexto actual, no sé hasta qué punto puede suponer o no una oportunidad todo este proceso que estamos observando de desglobalización, ¿no? Que parece que desde la pandemia y también ahora con la guerra, con toda la crisis energética que estamos sufriendo y demás, parece que hay una tendencia también a nivel europeo, con la Open Strategic Autonomy, o incluso con un poco con la due diligence, de alguna manera, lo que nos comentabas, de romper un poco con estos patrones de globalización que hemos entendido hasta ahora como tales. ¿Es una oportunidad? ¿Creéis que hay ciertas bases para que el cambio sea hacia una dirección que vaya en la línea de tener más cuidado por estos patrones? ¿O, sin embargo, los atisbos que tenemos es de continuar con el sistema, pero de alguna otra manera, o con otros intereses, ¿no? Que no estamos... Dejo ahí abierta el melón para cualquiera de las dos que quiera aportar alguna idea. Mi opinión es que estas acciones que se están llevando a cabo, pues el bloqueo estadounidense a las importaciones de Xinjiang, la directiva de debida diligencia empresarial de la Unión Europea, pues han sido un hito a la hora de poner el debate sobre la mesa y que la gente empecemos a hablar de ello, la prensa, reconozcamos el problema, pero a nivel operativo se quedan cortas. Habría que cambiar radicalmente el paradigma para acabar con estos fenómenos. Y respecto a lo que comentaba Jorge del backshoring, me parece también muy peligroso el discurso de traer de vuelta la producción a Europa, porque realmente en los países emergentes hay mucha gente que depende de la economía del textil para sobrevivir. Gente que antes estaba en comunidades rurales, en economías de subsistencia y que gracias al textil tiene una fuente de ingresos. El mensaje que quiero dejar con esto es que la deslocalización per se no es negativa, ha traído progreso, riqueza y desarrollo a muchos países y ha acabado con la pobreza en ciertas regiones. Pero esa deslocalización salvaje sí que es negativa y muy negativa. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que más que traer producción de vuelta a Europa, habría que efectivamente auditar estas cadenas de la producción y que las exigencias regulatorias fuesen mucho más estrictas y hubiese realmente sanciones de peso para que desincentivar a las multinacionales a seguir auspiciando estos fenómenos en sus cadenas. Por polemizar un poquito. Bien. Yo la cuestión desde el punto de vista también ambiental, veo que es impepinable, o sea, va a ser por los propios límites, ¿no?, de los combustibles fósiles y de los hidrocarburos, que son el motor del capitalismo y son el motor de ese comercio internacional. Antes o después se va a tener que hacer una relocalización de toda la producción, ¿no? Y en ese caso creemos que también por cómo está avanzando el cambio climático y las emisiones de dióxido de carbono es
urgente y necesario transformar completamente todo el sistema del comercio internacional, porque no se puede sostener ni por los límites de los combustibles fósiles ni por los efectos del cambio climático, ¿no? Y en ese sentido sí que vemos efectivamente que están mareando, están mojas, que todo ese diseño, ¿no? de fábrica global que se ha tenido en toda la globalización, en todo el neoliberalismo, capitalismo global, a la hora de hacerle frente, que por cierto yo creo que una de las principales herramientas para poder defender o enfrentar la violación de derechos humanos, que está en la raíz de las ganancias, si no se explota a los trabajadores y trabajadoras, si no se les precariza, si no se explota el territorio, si no se especula con bienes que son básicos para la vida, no se obtiene la máxima ganancia. O sea, está en esa raíz, ¿no? Y para poder hacer frente a esa violación sistemática de derechos humanos, pues lo que vemos nosotros acompañando a determinadas comunidades es una resistencia colectiva. Es decir, la resistencia de las comunidades, la organización de las trabajadoras y trabajadores, la resistencia de las comunidades que defienden el territorio es lo que hemos visto, por supuesto, con solidaridad internacional, es lo que hemos visto que ha funcionado para frenar, para ponerle diques a las empresas transnacionales. Y eso es un poco también lo que creemos que puede funcionar a la hora de vamos a replantear ese modelo productivo y todo tiene que relocalizarse si queremos hacer frente a la crisis ecológica, pero evidentemente no dejando tirar a la gente que ha sido expuesta, esclavizada y ahora mismo no tienen como un modelo productivo que permita pues, una vida digna, ¿no? de esas mayorías sociales, pues vamos a hacerlo colectivamente, no desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Vamos a ver con las trabajadoras de esas proveedoras, de esas subcontratas, en articulación con organizaciones sociales, hacia dónde queremos ir. Y esto, por ejemplo, en un ejemplo muy concreto en el caso de Colombia, ¿no? Nosotros llamamos industria de las flores porque tiene un modelo industrial muy parecido a la maquila, pero con la producción de rosas u otro tipo de flores. Las trabajadoras, tremendamente explotadas, tremendamente vulneradas, plantean otros modelos económicos, ¿no? Además más relacionados con la agroecología. Pues vamos a apoyar que su vida no esté dependiendo de esa fábrica de explotadora, ¿no? de machacar, digamos, personas para la producción de rosas, sino para la producción de sus alimentos en su territorio, ¿no? Yo creo que va un poco más, o bajo nuestro punto de vista, puede ir un poco más por ahí. Sí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que muchas veces cuando analizamos la sostenibilidad integral, pues sí que encontramos colisiones entre la esfera medioambiental, la social y la económica. Intentas fomentar una y perjudicas la otra. Entonces es realmente muy complejo solucionar estos problemas. Y en el caso del algodón, bueno, pues Europa no puede cultivar algodón por sus condiciones climatológicas, solo se cultiva en España y en Grecia. Y no hay suficiente extensión para todo el algodón que se necesita cultivarlo en Europa. Pero hay iniciativas, como el caso de IKEA, lo quería poner como ejemplo, que han sido bastante innovadoras en conseguir un algodón justo. IKEA lo que ha hecho es que ha fomentado pequeñas explotaciones en India, en Pakistán y creo que en China también, mejoras técnicas muy sustanciales para incrementar la productividad de esas pequeñas explotaciones y así reducir el coste del algodón sin perjudicar las rentas de esos pequeños agricultores. De modo que consigue una estrategia low cost sin llevarse por delante a todas esas personas. Bueno, eso es lo que dice IKEA. Y bueno, pues son fórmulas para al final intentar que no haya conflicto entre estándares medioambientales, sociales y económicos. Y que cuando no te queda más remedio que producir fuera, pues intentar hacerlo con las mayores garantías posibles de que las cosas se hacen bien. Muy bien, pues fantástico. Creo que hemos llegado al horario establecido. Así que nada, damos paso a la siguiente de las... Bueno, si queréis reflexionamos un poquito sobre el mapa que nos ha quedado de palabras. Guárdalo, por favor. A ver, Karim, Balón de Oro. Bueno, la aparición de Karina ha sido a última hora y bueno, ha sido una mala conclusión, sobre todo para los barcelonistas. Pero esto al final demuestra que enseguida, o sea, yo me imagino que de primeras os ha impactado saber esta realidad de lo que se esconde detrás de nuestras prendas, pero enseguida nos olvidamos, enseguida ya empezamos a frivolizar, a hablar de otros temas porque, bueno, pues al final no nos parece tan importante. Y creo que Karim, Balón de Oro, es un buen ejemplo de esa corta memoria que tenemos. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la siguiente mesa. Un aplauso y muchas gracias a las dos.